Área de triángulo, paralelogramo, trapecio y rombo. Vamos a analizar cómo se obtendría el área de un triángulo primero, tomando en cuenta que hay varias formas en las que puede estar un triángulo. Este es un triángulo acutángulo, un rectángulo y un obtusángulo. Ahora bien, si queremos sacar el área de un triángulo, la cuestión aquí sería es que las áreas son unidades cuadradas, como ya habíamos visto. Entonces aquí vamos a tener una dificultad con esto debido a que las unidades cuadradas que podamos ir poniendo nos van a afectar mucho en las diagonales que tengamos porque ahí no vamos a poder poner un cuadrito completo. Entonces necesitamos algo que nos ayude a encontrar el área y para esto vamos a empezar primero con un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo que tenga de base 8 y de altura 5. ¿Cómo lo haríamos para calcular el área de este triángulo? Bueno, lo que podríamos hacer es encerrar este triángulo rectángulo precisamente en un rectángulo. Si nos fijamos aquí, podemos ver que hay un rectángulo que de base o de largo tiene 8 y de altura tiene 5. Esto quiere decir que yo puedo sacar el área de todo el rectángulo. Como ya se ha visto que es largo por ancho, pero solamente queremos el área del triángulo. Justamente este rectángulo con esta diagonal está partido en dos triángulos del mismo tamaño. Por lo que entonces, si nada más quiero el área de un triángulo, tendría yo que dividirlo entre dos. Y entonces, al hacer esas cuentitas, nos quedaría 20 centímetros cuadrados. Entonces, el área de este triángulo fue base por altura y terminamos dividiendo entre dos, porque a la hora de hacer base por altura estaríamos sacando el área de todo el rectángulo. Ahora bien, si nos vamos a otro tipo de triángulo, como un acutángulo, que tenga de base 12 y de altura 7 metros y de base 12 metros, podríamos recurrir a algo muy parecido, encerrarlo en un rectángulo. Sin embargo, no vemos aquí claramente que se esté en una diagonal, por lo que entonces no podríamos hacer esto directamente así de base por altura sobre 2. Pero si observamos bien, esta altura nos parte aquí en un rectángulo y otro rectángulo. Y entonces de este rectángulo sí se parecería mucho al que hicimos hace rato, que la diagonal parte en dos triángulos del mismo tamaño. Entonces, este triángulo rectángulo que está aquí es la mitad del área de este rectángulo. Y aquí también tenemos un triángulo rectángulo que es la mitad del área de este rectángulo. Por lo que entonces ambos son la mitad de sus áreas de los rectángulos que tenemos aquí. Por lo que entonces serían justamente la mitad del área de todo el rectángulo. Así entonces el área de este triángulo sería base por altura y terminaríamos dividiendo entre dos porque con hacer base por altura estamos encontrando el área de todo el rectángulo que está aquí. Por lo que entonces se parece mucho a lo que hicimos hace rato, base por altura sobre 2. Y esto nos quedaría entonces 42 metros cuadrados. Eso es lo que tendría de área este triángulo de base 12 y de altura 7. Ahora bien, nos faltaría para el caso cuando es el triángulo obtusángulo. Si tenemos este triángulo, la altura, aunque no las puedan dar, y la base, si yo quisiera encerrarlo en un rectángulo, tendría yo la pequeña dificultad que hay área que está por aquí afuera. Entonces, ¿cómo le haríamos para este caso? Bueno, para poder contestar esto de manera más fácil, primero vamos a analizar cómo sacar el área de un paralelogramo. Técnicamente es algo muy sencillo. Normalmente en los paralelogramos nos dan la base. Vamos a tomar este ejemplo que de base tiene 9 centímetros y la altura. Ya sea que la altura no nos las pongan aquí o no las pongan aquí afuera, pero nos tienen que dar la altura, que son 5 centímetros. ¿Cómo lo haríamos para calcular el área de un paralelogramo si también tenemos estas condiciones de que los cuadritos
en las diagonales que tenemos aquí no nos quedarían exactos. La idea es muy simple. Lo único que tendríamos que hacer es observar este triángulo que está aquí, porque si nosotros agarráramos unas tijeras y recortáramos este triángulo, bien lo podríamos poner de este lado. Entonces se formaría un rectángulo que de base tiene 9 centímetros y de altura tiene 5. Y ya hemos visto cómo sacar el área de un rectángulo. Simplemente es base por altura o largo por ancho. Por lo que entonces sería hacer 9 por 5 y que nos quedarían 45 centímetros cuadrados. Eso es lo que tendría el paralelogramo de base 9 y de altura 5. Como se darán cuenta, está muy sencillo. Lo único que hay que hacer entonces es recordar. Si tengo un paralelogramo, que en este caso tiene 12 metros y de altura tuviera 7 metros, nada más hay que fijarnos en el rectángulo que se forma aquí, bueno, triángulo rectángulo, recortarlo y ponerlo de este lado. Por lo que entonces se forma un rectángulo al final de cuentas de largo 12, de ancho 7, y entonces es 12 por 7, que nos quedarían 84 metros cuadrados. Entonces, en conclusión, el área de un paralelogramo, al final de cuentas, es como hacer el área de un rectángulo, simplemente. Base por altura. Ya con esto podemos entonces regresarnos al caso que teníamos aquí. El área de un triángulo, si ahorita tiene la base 24 y la altura 15 centímetros, lo que podríamos hacer para auxiliarnos con una construcción para poder sacar el área de este triángulo no sería encerrarlo en un rectángulo, sino sería hacer otro triángulo congruente a este, es decir, entre comillas igual, pero lo pondríamos de esta manera. Así entonces se nos formaría un paralelogramo. Y ya dijimos que el área de un paralelogramo sería hacer base por altura. Pero eso nos daría el área de todo el paralelogramo. Solamente queremos el área de uno de estos dos triángulos con los que se formó este paralelogramo. Entonces estaría fácil porque simplemente habría que sacar el área del paralelogramo, que es 24 por 15, pero hay que dividirlo entre 2, porque así nos quedaría el área del triángulo. Y esto nos daría 180 centímetros cuadrados. Entonces, el área de este tipo de triángulos es base por altura sobre 2. De ahí el origen del por qué nos dan esa fórmula de base por altura sobre 2 para sacar el área de triángulos. Y no importa qué tipo de triángulo sea, al final de cuentas se termina siendo lo mismo, base por altura sobre 2. Ahora bien, el área de un trapecio, por lo regular en los trapecios nos dan lo que se conoce como la base mayor, la base menor y la altura. ¿Cómo lo haríamos para sacar el área de este trapecio? Si al final de cuentas son unidades cuadradas y tenemos el mismo problema de en las diagonales. Aquí ya no podríamos poner un cuadrito porque nos sobraría área. La idea está muy sencilla, lo único que tendríamos que hacer es tener otro trapecio congruente, es decir, igual, entre comillas, rotarlo y juntarlo. Si los juntamos, nos quedaría entonces dos trapecios que nos formarían un paralelogramo, donde la base sería lo que hay de este punto de aquí a este punto de acá. Como de aquí a acá tenemos 12 y esta es la medida de aquí, entonces de base tendría 12 más 8. Eso sería la base del paralelogramo. Ya dijimos que hay que hacer base por altura nada más para sacar el área de un paralelogramo. Por lo tanto, entonces nos quedaría 12 más 8 por 5. Eso nos daría el área de todo el paralelogramo.
pero no queremos toda el área, nada más queremos uno de ellos. Son dos, pues entonces dividimos entre dos. Y esto nos quedaría 50 centímetros cuadrados. Entonces, al final de cuentas, ¿qué hicimos? La base mayor, le sumamos la base menor para que nos diera todo este largo, multiplicamos por la altura del paralelogramo y lo dividimos entre dos para que nada más nos quedara el área del trapecio. Entonces, base mayor más base menor por la altura sobre 2. Entonces, sacar el área de trapecio no se nos debería de olvidar. Si nos dijeran que demos el área de este trapecio, que tiene de base mayor 7, de altura 3 y de base menor 4, está sencillo, lo único que hay que hacer es recordar que sería tener otro trapecio, voltearlo, girarlo, juntarlos, nos quedaría entonces un paralelogramo, y entonces la base sería la distancia que hay de aquí hasta acá, y esta distancia de aquí es la misma que tenemos acá, por lo que entonces sería la base mayor más la base menor, eso multiplicarlo por la altura que nos daría el área de todo, pero como nada más quiero el área de un solo trapecio, entre 2. Y eso nos daría entonces 16.5 metros cuadrados. En conclusiones, el área de un trapecio sería base mayor más base menor por la altura sobre 2, y esta es la justificación del por qué usamos esa fórmula. Ahora, para el área de un rombo, por lo regular nos dan la diagonal mayor y nos dan la diagonal menor. Si en este rombo nos dicen que la diagonal mayor es 24 y la diagonal menor es 15, una idea con la cual podríamos obtener el área de este rombo es encerrarlo en un rectángulo, como este. Esta es una forma, hay otra forma, pero esta es la más rápida. Lo único que haríamos es la diagonal mayor coincide con el largo de este rectángulo y la diagonal menor con la base de este rectángulo. Y como el área de un rectángulo estaría fácil, nada más haríamos base por altura o ancho por largo o como lo quieran ver, ya podríamos obtener el área de todo. Sin embargo, no queremos toda el área del rectángulo, nada más queremos la zona verde. Pero si observamos aquí, este triángulo es un triángulo rectángulo que su área es la mitad de este rectángulo. Entonces este también es la mitad de este rectángulo, este es la mitad de este rectángulo y este es la mitad de este rectángulo. Por lo que entonces estas cuatro áreas verdes, esos cuatro triángulos rectángulos, son la mitad de cada uno de los rectángulos. Por lo que entonces es la mitad del área de todo el rectángulo. Así que entonces sacaríamos el área de todo el rectángulo, pero como nada más queremos la zona verde, simplemente dividimos entre 2. Por lo que entonces nos quedarían 180 centímetros cuadrados. Ese es el área del rombo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Multiplicamos 15 por 24, que sería la diagonal menor, por la diagonal mayor, y dividimos entre 2 porque esta multiplicación nos está dando el área de todo el rectángulo. Y el área del rombo es la mitad de todo el área del rectángulo. Así que entonces no se nos puede olvidar cómo obtener el área de un rombo, más que la fórmula, es simplemente recordar de cómo se obtiene. Si nos dicen que demos el área de este rombo que de diagonal mayor tiene 8 y de diagonal menor tiene 5, al igual que hicimos hace rato, lo encerramos en un rectángulo y entonces se convertiría en un rectángulo que de largo tiene 8 y de ancho 5, y si sacamos el área de este rectángulo, obtendríamos toda esta área, pero las zonas verdes son justamente la mitad
de cada uno de los rectángulos que hay que forman todo el rectángulo, por lo que entonces sería la mitad. Es decir, la diagonal mayor por la diagonal menor entre 2. Y con eso estaría muy fácil obtener el área de rombos. Únicamente hay que hacer la diagonal mayor por la diagonal menor entre 2. Pero aquí lo importante es de dónde se obtuvo esa fórmula. Entonces, ya nada más para recordar el área de un triángulo, al final de cuentas, lo que hicimos fue base por altura sobre 2. El área de un paralelogramo es base por altura. De un trapecio, quedamos que es base mayor más base menor por la altura sobre 2. Y el área de un rombo es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. La idea no sería aprendernos la fórmula, sino de cómo se obtienen esas áreas para que así no sea más difícil olvidar.